buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidas una vez más al refuerzo de matemática. El tema de hoy es productos notables. Para empezar este estudio es importante recordar que si tenemos las bases iguales, entonces se debe conservar la base y sumar los exponentes. Tenemos x elevado al cuadrado. El exponente indica el número de veces que se multiplica la base. Si está 2, entonces sería x por x. Así, de esta manera, x por x. Como vemos, si tenemos las bases iguales, entonces se conserva la base y se suman los exponentes. De derecha a izquierda. X por x, aquí se sobreentiende que el exponente es 1, entonces sumamos sus exponentes. 1 más 1, 2. Por eso x al cuadrado es igual a x por x. Si tenemos x al cubo sería x por x, etc. Vamos a ver con otro ejemplo. Bien, en esta ocasión tenemos a más b elevado al cuadrado. Esto quiere decir que todo el paréntesis, a más b, el paréntesis, es la base y el 2 es el exponente. Como a más b está elevado al cuadrado, quiere decir que se repite a más b dos veces. Entonces vamos a escribir aquí a más b en paréntesis por a más b, así. La base es a más b, aquí esto indica una multiplicación ya que no hay ningún signo ni más ni menos. Entonces si los paréntesis están juntos y entre estos dos no hay ningún signo, eso indica multiplicación. Esto quiere decir que se están multiplicando los dos paréntesis, a más b por a más b, y por eso es a más b elevado al cuadrado. Aquí, por mencionar que en matemática comúnmente el igual indica que lado izquierdo es igual al lado derecho. Muy bien, entonces a más b elevado al cuadrado es igual a a más b por a más b. Como están multiplicando, vamos a aplicar la propiedad distributiva. De esta manera, se multiplica término a término. A voy a multiplicar con a, la a multiplico con b multiplico con a y b voy a multiplicar con b. ¿Sí es? Propiedad distributiva. El primer término me guío por las líneas, multiplico con el primer término del segundo paréntesis, a por a, luego a por b por a y b por b. ¿Ok? Entonces tenemos el siguiente resultado. A, me guío por esta línea, a por a, conservamos la base y sumamos los exponentes. Como el exponente de la a, de las dos a, se sobreentiende que es 1, entonces 1 más 1, 2. Por eso a por a al cuadrado. Seguimos a por b, signos, más el signo de la a es positivo, ¿sí? Si no hay signo significa que es positivo, entonces positivo de la a y positivo de la b, más por más a por b, a b. Vamos con el siguiente, terminamos con las a, ahora con las b, líneas negras, más por más b por a, ba, o sea, ba, pero es lo mismo si escribo ab, ¿sí? Porque es multiplicación, es lo mismo si 2 por 3 es igual a 6 que 3 por 2 es igual a 6. Por eso, ley conmutativa, propiedad conmutativa, el orden de los factores no altera el producto. Entonces, b por a, ba, que es lo mismo a b, ¿no es cierto? B por a es lo mismo que a b. Más por más b por b, b al cuadrado. Conservamos las bases y sumamos los exponentes de la b. Asimismo, como no tiene ningún exponente, 1 más 1, en este caso sería 2. Perfecto. Bien, vamos a repetir. A por a cuadrado, a por b, ab, b por a, ab, más por más b por b, b al cuadrado. ¿Ok? Bien, ahora, aquí tenemos términos semejantes. Los términos semejantes son aquellas letras que son iguales, letras con sus exponentes, que sean iguales. Entonces, a cuadrado, no hay otra a cuadrado. AB, aquí tenemos una AB. Entonces, AB más AB es igual a 2AB. A elevado al cuadrado más A más B más A más B,
2ab, conservamos la parte literal y sumamos los coeficientes. Como el coeficiente de la b no hay, también se sobreentiende que es 1 porque representa la unidad. 1b más 1b, 2ab, más b al cuadrado. Como no hay otro b al cuadrado, igual lo conservamos. A cuadrado, bajamos a cuadrado, más ab, 2ab y más b al cuadrado, b al cuadrado. Entonces nos quedó a cuadrado más 2ab más b al cuadrado. A más b elevado al cuadrado es igual a cuadrado más 2ab y más b al cuadrado. Esta es una pequeña fórmula, ¿sí?, que lo podemos desarrollar con diferentes ejemplos. De esta manera, tenemos 2x más y y todo está elevado al cuadrado. Observemos si es lo mismo. El primer término es 2x, el segundo término es y todo está elevado al cuadrado. Entonces, si tenemos de esta manera, podemos desarrollarlo así. Bien, esto indica a, es decir, el primer término, ¿qué está haciendo? Pues elevándose al cuadrado. Entonces vamos a hacer lo mismo. Todo el primer término, 2x, se va a elevar al cuadrado, así. 2x elevándose al cuadrado. El signo de la mitad es más, por lo tanto, el signo también aquí es más, entonces el signo de la mitad va a ser positivo. ¿Ok? Muy bien. Ahora veamos. 2 veces el primer término por el segundo. El 2 indica 2 veces, ¿no? Si estuviera el 3, 3 veces, pero está el 2. 2 veces el primero, porque es a, y b, el segundo término. Primer término por el segundo término. Entonces sería 2 veces, lo vamos a copiar el 2, siempre va a estar el 2. 2 veces el primer término, este es el primer término, y este es el segundo término. 2 veces el primer término, 2x, por el segundo término, que es y. ¿Sí? Esa es la regla que tenemos. 2 veces el primero por el segundo. Signo del tercer término es positivo, más nos indica b, que es el segundo término. B, el segundo término, está elevándose al cuadrado. Entonces, segundo término elevándose al cuadrado. Y elevándose al cuadrado. Bien, hasta aquí hemos aplicado nuestra pequeña fórmula, nuestro pequeño teorema. Bien, ahora vamos a sumar, restar, multiplicar, dividir, elevar a la potencia, lo que nos indique el ejercicio. Primer término, que es 2x, está elevándose al cuadrado. Entonces vamos a elevar al cuadrado. Cada término se va a elevar al cuadrado. 2 elevado al cuadrado, 4. X también se está elevando al cuadrado. Entonces x elevado al cuadrado, x al cuadrado. ¿Sí? Bien, siguiente. Más 2 por 2x y por y. Estos tres términos se están multiplicando, el 2 por el 2x y por la y, porque están juntos, ¿no? Entonces sería 2 por 2x y por y, 2 por 2, 4, x por y, xy. Entonces sería más 4xy. Y por último tenemos más y elevado al cuadrado, y al cuadrado. Y ya tenemos desarrollado nuestro producto notable. En el ejemplo tenemos 3x elevado al cubo menos 2y elevado al cuadrado y todo está elevado al cuadrado. Bien, entonces aquí a y b, entonces todo el 3x al cubo va a ser a, 2y al cuadrado va a ser b, ¿no? Nuestro primer término y nuestro segundo término. Entonces aquí primer término y acá el segundo término. Bien, entonces vamos a hacer lo que indica la fórmula, la ecuación. Primer término elevado al cuadrado. Primer término elevamos al cuadrado, entonces sería 3x al cubo. Siempre en paréntesis porque indica que
todo el 3x al cubo se está elevando al cuadrado. Bien, decíamos, si está el menos aquí, entonces el término de la mitad es negativo. Si está el menos aquí, entonces menos. Luego va doble, el doble siempre va a ser el doble producto. Entonces 2 veces siempre va a estar el 2. El doble producto del primer término, que es 3x al cubo, por el segundo término, ¿no? Doble producto de a por b, entonces doble producto de 3x al cubo por 2y al cuadrado. 3x al cubo y 2y al cuadrado. Luego sigue más b al cuadrado, entonces más el segundo término es 2y al cuadrado y todo b elevado al cuadrado, entonces 2y al cuadrado también se va a elevar al cuadrado. Bien, ahora como les había dicho, el ejercicio nos indica qué debemos hacer. Primer paréntesis se está elevando al cuadrado, entonces vamos a elevar al cuadrado. El 3 se está elevando al cuadrado, entonces indica que 3 al cuadrado es igual a 3 por 3, ¿no es cierto? Si tuviéramos 3 al cubo sería 3 por 3 por 3, ¿no? Entonces, como tenemos 3 al cuadrado, 3 por 3, entonces sería 9, 3 elevado al cuadrado, 9, y aquí, x al cubo elevado al cuadrado, ¿ok? Entonces, x elevado al cubo y esto elevado al cuadrado, recordemos, potencia de potencia, se multiplican los exponentes. 3 por 2, 6, ¿ok? Entonces sería x elevado al cubo y esto elevado al cuadrado, x elevado a la sexta, ¿sí? Multiplicamos los exponentes. 3 por 2, 6. Los tres términos se están multiplicando, 2 por 3 por 2, entonces menos por más, entonces menos. Ahora multiplicamos, 2 por 3, 6, por 2, 12, multiplicamos el 2, el 3 y el 2, entonces 2 por 3, 6, por 2, 12, x al cubo y y al cuadrado, entonces multiplicamos los dos, x al cubo y al cuadrado, me quedaría x al cubo y al cuadrado, más el signo más, está aquí el más, el menos menos, entonces más el segundo término elevado al cuadrado, quiere decir 2 elevado al cuadrado, 2 por 2 tenemos en la mente, ¿no es cierto? 2 por 2, ¿no? Entonces sería 4, 2 elevado al cuadrado, 4y, y como les había dicho, se multiplican los exponentes, 2 por 2, 4, entonces sería 4y a la cuarta. Y ya tenemos desarrollado el producto notable, 3x al cubo menos 2y al cuadrado elevado al cuadrado, esto es igual a 9x a la sexta menos 12x al cubo y cuadrado más 4y a la cuarta. Ahora que ya hemos hecho con estos dos ejemplos, podemos determinar la regla, es decir, traducir en letras, traducir en palabras la fórmula, los símbolos que tenemos ahí. Entonces, esta regla es primer término elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Es lo que está aquí, a se está elevando al cuadrado, primer término elevado al cuadrado, entonces primer término elevamos al cuadrado. Aquí vamos a escribir más o menos, ¿okay? Porque el término de la mitad es positivo o negativo. Entonces vamos a escribir más o menos. El 2, siempre ha estado el 2, entonces el 2 indica doble. Entonces más o menos el doble producto de a por b. Del primer término elevamos al cuadrado, más o menos el doble producto del primero por el segundo. Y por último, ¿qué hemos hecho? Más el segundo término elevado al cuadrado. Entonces, el segundo más el segundo término elevado al cuadrado. Bien, está traducida esta ecuación y esta es la regla, ¿no? Para recordar. A más o menos b elevado al cuadrado es el primer término elevado al cuadrado, más o menos el doble producto del primero por el segundo y más el segundo término elevado al cuadrado. Como conclusión, el nombre del caso, cuadrado de un binomio. Se nombra así porque es un binomio, dos términos, se están elevando al cuadrado. Y la regla es, primer término elevamos al cuadrado más o menos el doble producto
del primero por el segundo y más el segundo término elevamos al cuadrado, de esta manera. A más o menos B elevado al cuadrado. Si es positivo, el término de la mitad es positivo, si es negativo, es menos. El 2 siempre va el 2, entonces primer término elevamos al cuadrado, más o menos el doble producto del primero por el segundo y más el segundo término elevamos al cuadrado. Eso ha sido todo por hoy. Que practiquen, que tengan unas felices fiestas. Hasta luego.